Gregorio, ¿se entendió? Sí, sí, me entendí todo. Porque tienen miedo de que lo echen, o le digan a usted que no sabe nada. Vamos a cambiar al casino. Entonces ahora voy a conectar el positivo al aluminio Ya. y el negativo aquí arriba. Miren el electrólisis que está ocurriendo ahí. Ven cómo se forman unos arcos de un torbellino en el agua. Sí. Ok. Entonces lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Voy a fijar esto mejor. A ver si logro que arranque. Mira. Un motor eléctrico, el motor de Faraday. Simpático, ¿eh? Se puede hacer en casa. Compran imanes en la casa del imán en Santiago, un pote plástico, Esto me gustó. aluminio, agua salada y vamos girando. Por supuesto es para ilustrar un principio físico, eso no una utilidad práctica, ¿no? Es muy poca la potencia que se un motor que funcional. todo se hace en el mismo principio. Mira, analicémonos con tranquilidad. Acá lo mismo que hicimos antes. Tenemos un campo magnético que va a hacer el flujo magnético que produce el campo hace esto y da la vuelta para llegar a esta base metálica, que es ferromagnético. Y esto va a conducir corriente eléctrica. ¿Entre qué parte? Entre el aluminio, que es todo el contorno de la piscina, y el agua salada. Entonces la corriente entra por acá, sentido convencional, van nadando para allá los iones de cloruro de aluminio y cierran circuito y vuelven a la fuente. Entonces tenemos que se va a producir un momento de giro. Observa, si el campo magnético está hacia arriba, ahí está. La corriente va a salir así, así, es decir, hacia el alambre que te cobre. Luego se va a producir una fuerza que es indicada con este dedo. ¿Okay? La misma actividad vectorial, campo, corriente. Acá, y acá la corriente gira, porque a medida que esto gira, el camino más corto es el que se encuentra siempre perpendicular. Entonces va a escribir un arco. Y la fuerza va a ser, en la circunferencia va a ser siempre tangente. ¿Te fijan? Por eso que gira. Es el mismo principio. ¿Ven? La corriente, si yo la invierto, debería girar en sentido contrario. Pero acá, ojo, que así quedó pelado el imán. Acá el flujo de electrones es de negativo hacia positivo, está claro, pero los iones circulan desde aquí al material y se depositan también acá. Se fija que está poniéndose un poco negro. Sí. Ahora, como esto está tocando el imán, porque cuando empieza a girar ya no necesita tocarlo, porque la corriente se va a establecer igual. El campo magnético, el que va a interactuar con el campo magnético que tenga esta corriente eléctrica que sale de acá y va nadándose los bordes. ¿Ya? Entonces voy a invertir la polaridad, pero ahora se va a invertir, es decir, como está tocando el imán, o sea, poner cerca, va a haber una conducción, entonces va a ser el revestimiento del imán, el que va a pasar a la solución para depositarse en el aluminio. Y si en el caso de, ¿qué es lo que va a hacer si pongo esto? El níquel va a empezar a formar un cloruro de níquel que va a ir a depositarse a las paredes. Y esto va a ir quedando pelado. Y va a quedar finalmente como es en realidad así. Un material sinterizado. Este es polvo que le aprieta una máquina, una prensa y sale hecho el molde. Y después se le aplica una corriente eléctrica por medio de inducción o corriente continua, una bobina, se orientan los dipolos y permanecen orientados. Esa es la gracia del material. Entonces, veamos si logramos hacer que esto gire, porque acá la corriente disminuye, porque es muy pequeñita.
Generalmente es difícil que Le arranque. falta conectar el de abajo. Ah, la electrólisis aquí se va a invertir, entonces es probable que empiece a girar lentamente. ¿Ven? ¿Qué tal? Démosle un ordenamiento mayor. Ya la fuente se está debilitando. La fuente no está funcionando bien. Se fijan que la corriente es muy bajita. Trata de moverse en dirección contraria. Pero no es suficiente porque la electrólisis nada más que, como no lo está tocando, ahora hay mucha resistencia en el circuito de polo negativo, polo positivo, negativo, porque lo invertí los cables. Entonces la corriente crea un campo magnético muy débil y no logra arrancar. Si vuelvo a la polaridad original, esta vez la electrólisis, los iones de la solución de cloruro de sodio avanzan en toda la periferia desde abajo, entonces ahí ya tiene un torque significativo que permite hacer el giro. Y aquí, por ejemplo, ahí se está produciendo la unión, porque esto puede girar como una homocinética en un vehículo. Aquí está el motor, sale un par de ejes, las ruedas se mueven, pero eso entra y sale así, un eje que tiene unos dientes a lo largo. Entonces, el vehículo va girando, lo mismo. Y ahí se ve una chispita, no sé si alcanzan a Profe, verla. esto solamente funciona cuando hay salmuera, ¿cierto? Claro, si fuera agua destilada no conduce. Ya. El agua destilada, los aisladores, los postes eléctricos, como el que está ahí afuera, los limpian con un chorro de agua. Ahora, si el agua tiene alguna sal disuelta, el que está con un pitón parecido al que usan los bomberos, se electrocutaría porque ahí tiene 13.200 volts y con una potencia enorme, como para freír el camión con la gente que está manejando y todo. Entonces se aseguran que el agua es pura, no tiene iones disueltos de nada, es H2O. Y queda limpio. ¿Ven? Y eso, mientras tenga energía, mientras haya campo magnético, va a seguir girando. Y que tenga fe puede probarlo. Agua purificada. ¿Ya? A nosotros el semestre pasado en un ramo nos hicieron medir la conductividad eléctrica ¿Con un pH? con agua con sal. ¿Viste? Claro, es lo mismo. ¿En qué ramo hicieron eso? Cálculo ambiental, que es un ramo Ya, de correcto. carrera. Y esto tiene que ver con la experiencia civil-industria y civil-ambiental bastante, porque ¿qué hago yo con la salmuera en un experimento? Tengo que desecharla en alguna parte. Échela al caño, al rechete. ¿No? Y en la minería, los procesos que se utilizan son principalmente procesos electrolíticos. La minería, el cobre, por ejemplo, ustedes no saben dónde van a trabajar. Si se van a trabajar una minera, acá hay un zona minera, también en el norte. También en el centro, en Teniente Grande. Chile principalmente se explotan los sulfuros de cobre, pero también aparecen óxidos de cobre, que es un líquido que se forma con el agua que escurre dentro de una mina subterránea o a rajo abierto, no importa. Escurre agua de la nieve o si llueve. Y eso va formando un líquido verdoso que se llama agua mina, que contiene aproximadamente 5 miligramos de cobre por litro de solución. Y eso se lleva a una planta por una canoa o tubería, y ahí llega el líquido y entra a una planta que se llama CUSX, o sea, extracción por solvente, en cual el agua entra a una torre y empieza a bajar la solución, y ahí hay una resina selectiva de iones, selectiva al ion cobre. Entonces, y sigue un circuito cerrado. Y a medida que va pasando repetidamente, impulsada por bombas, etcétera, la concentración de ion cobre va creciendo y cuando ya tiene 35 miligramos por litro de solución, 35 miligramos, la nada misma. Estoy hablando de la cantidad de cobre que tiene esto. Pasa a la planta vecina, que es la planta de electrowinning, es decir, una planta donde electro por electrólisis y winning porque empieza a
a utilizar, pone placas de aluminio así, vertical, y lo conectan a un polo positivo o un polo negativo, tal cual está acá. La diferencia es que acá tengo 5 amperes y ahí tienen 10.000, 15.000 amperes. Y acá esas burbujitas que se ven ahí inocentes, si tuvieran un fósforo y lo prenden, esto va a explotar en la cara. Porque hay hidrógeno y oxígeno. Y el hidrógeno es explosivo. Entonces, pero tienen también una cadena, cierto fuera una nave hasta el fondo de unos ventiladores enormes, parecían los que usan para extraer el aire de las minas y que se remueve. Pero ahí cualquier chispa que se produce vuela la planta completa y también con la planta vecina. Yo trabajé porque le proveía a Codelco Teniente unos dispositivos que vigilaban la presencia de alguna chispa, alguna llama en la planta CVCX. Eran unos sensores cuánticos que yo traje de Estados Unidos. Y los viejos le entraban por aquí y salían por el otro lado. Entonces, yo le pregunté a un colega que trabajaba allá, me dijo, ¿está preocupado ese viejo de jubilar luego? Dijo, si después que yo muera, que huele entero este cerro. No, me dijo. Y yo explicándole que era un sensor cuántico y en otra reunión me tocó asistir y que estaban todos, me decían, sí, porque la NFPA, la National Fire Protection Agency norteamericana, es una institución así como el IDIEM, pero una institución que emite reglas sobre prevención de incendios. Y yo lo escuchaba tratando de aportillarme lo que la empresa mía estaba proveyendo. Yo lo escuchaba y decía, paciencia, Julio. Tal vez si no firman, no se hace negocio. Y al final dije, la próxima vez que vengo voy a venir con mi insignia en la NFPA, en el ojal de la chaqueta, para que den cuenta que están hablando con alguien que pertenece a la National Fire Protection Agency. Y no que escuchó hablar de eso. Y ahí me llegó una vez cuando me tocó una niña, un ingeniero civil industrial